la obligación para los contribuyentes especiales de tener que hacer la percepción del impuesto en nombre del contribuyente. Eso es uno de los aspectos que dejó abierta la ley. Todavía hay tiempo porque la vigencia, a pesar de que fue publicada ayer la ley, tiene una vacatio de 30 días. Entonces, es decir, 27 de marzo, ¿no? Creo. el 25 de marzo, sí, Okay. porque la Gaceta tiene fecha el 25 de febrero, la que circuló ayer, y nos da 30 días de vacatio. Entonces, alrededor del 25 de marzo ya estaría entrando en vigencia. Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes especiales? De acuerdo con lo que establece la ley, considerando también el monto de la unidad tributaria venezolana, que digamos es la que norma quiénes son los contribuyentes especiales y cuál es el conflicto que se genera con el monto de la unidad tributaria. Fíjate, es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que aclarar es que el contribuyente especial es una persona que previamente la administración tributaria tiene que haber designado como tal, ¿ok? Para eso ellos emiten un oficio y ese oficio a su vez se notifica. Eso no es que cualquier persona es un contribuyente especial. Eso es lo primero que hay que aclarar. Ahora bien, Por eso es ¿cuáles son los especial, nuevos claro, ¿no? supuestos? Por eso Correctamente. es Y especial. el factor que determina lo especial es el ingreso que él tiene durante un periodo de tiempo específico. Y eso lo tiene que analizar el CENIAT, o bueno, la Administración Tributaria. Y luego que haga ese análisis, emite esa notificación designándolo contribuyente especial. No es que automáticamente por llegar al tipo de ingreso ya se tiene la designación de contribuyente especial. Buen Eso es lo primero punto. que hay que aclarar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con anteriormente cómo operaba el impuesto y cómo va a empezar a operar ahora? Anteriormente los supuestos únicamente le eran aplicables a los contribuyentes especiales, es decir, como venimos conversando, esas personas que ya se les había hecho la notificación. Para este caso y los nuevos supuestos que se están agregando, ya no necesariamente vas a tener que ser contribuyente especial, sino que lo que va a determinar que tengas el ingreso, que tengas la obligación de pagar el impuesto, es que tú utilices como medio de pago la divisa. La divisa entendida como todo aquello que no es bolívar, ni tampoco es el petro. Bueno, también el tema de la evasión que podría generar esta modificación de la ley. Quisiera que nos la explicara, por favor, al regreso de la pausa. ¿Cuáles otras implicaciones puede tener? ¿Va a haber evasión de impuestos? ¿Va a haber incremento de precios, por ejemplo, en el supermercado común? Porque parece que ahora todos somos contribuyentes especiales. Lo responde nuestro invitado al regreso de la pausa, Fernando Ríos Morillo, abogado especialista en Derecho Financiero. Hablamos de la modificación o la reforma de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Tema de debate económico para nuestro país. ¿Se debe pagar ahora más? ¿Es un duro golpe, como se suele decir en los discursos políticos, al emprendimiento venezolano, por ejemplo, esas formas de inversión que surgen en nuestro país en medio de esta contingencia por COVID-19, por ejemplo, y las dificultades económicas que atraviesa Venezuela? Lo analizamos cuando regresas en Venezuela, es nuestro tema de la mañana. Esto podría generar, dicen algunos expertos, evasión, obviamente en el tema tributario. ¿Puede generarlo? Responde nuestro invitado Fernando Ríos Morillo, abogado especialista en Derecho Financiero. ¿Qué puede traer como consecuencia estas aplicaciones de la ley? Sí, fíjate, la posición de la evasión es una posición correcta. Existe una predilección natural por parte de la gente de no querer tener que encarecer su pago. O sea, la gente no quiere pagar lo que le resulta más costoso. Claro. Y naturalmente la aplicación de un impuesto como este le va a resultar más costoso. Entonces, eso lo que se tiene previsto es que naturalmente va a generar que exista mayor informalidad en las transacciones, no facturando o quizás no cumpliendo con los deberes formales que específicamente se deben hacer. Y al hacer esto, se recae en otra circunstancia que es evasión fiscal, lo cual nunca se quiere hacer, pero en la práctica Claro. No, es un aparentemente fenómeno, ¿no? pudiera Existente. generar. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, en adelante, ¿cuáles son las excepciones que tiene la ley? Por ejemplo, en la Gaceta Oficial también veíamos ayer el tema con las transacciones a través de tarjetas internacionales, que está exceptuado. ¿Queda clara esta parte? Sí, fíjate, eso es un muy buen punto y de hecho, adicionalmente al decreto en el cual se publicó la Gaceta, se hizo la publicación de un decreto posterior de exoneración y aclaratoria, ¿no? De cómo iba a aplicar el impuesto. Y esta pregunta de las tarjetas internacionales forma parte de ese decreto. Entonces, queda claro, ya lo aclara el decreto, que no le será aplicable el pago o el impuesto cuando se realice el pago con tarjetas internacionales. Esto quiere decir tarjetas que emitan bancos fuera de Venezuela que terminan siendo procesados como pagos a través de puntos de cuenta o de puntos
eh, puntos de tarjetas de crédito en Venezuela. Ahora, otro tema del discurso oficial tiene que ver con el fortalecimiento del bolívar. Así lo han defendido incluso en este programa los invitados del chavismo que defienden, por supuesto, la aplicación de la ley y las implicaciones que tiene. ¿Se va a fortalecer el bolívar como moneda nacional y que se prioricen las transacciones en bolívares con este impuesto, digamos, cuando se aumenta el valor que se tiene que pagar por transacciones en divisas? No, fíjate, una de las cosas que se trató de impedir o que se denunció mientras el proyecto estaba funcionando o se estaba creando la ley, fue precisamente que va a aumentar, va a potenciar la velocidad del bolívar en la economía, y a su vez, potenciando la velocidad del bolívar en la economía, va a hacer que las cosas terminen siendo más caras. Tenemos que recordar que Venezuela sigue siendo una economía principalmente importadora. Y por supuesto, si tú le añades un impuesto a las transacciones en dólares o en divisas, eso naturalmente luego se va a reflejar en los precios. También el diputado Jesús Faría de la Asamblea Nacional dejaba claro hace algunos días cuáles son las excepciones que tiene la ley para estas transacciones pequeñas o los pequeños comerciantes o inversores. Ahora la pregunta viene, si el inversor más grande aplica dentro de su estructura de costos este nuevo impuesto de 3% que establece la transacción en divisas, ¿el pequeño inversor o el pequeño empresario venezolano se va a ver afectado cuando ya va a hacer sus pagos con esta cadena de costos? Sí, fíjate, porque la realidad es que quien termina pagando el costo de cualquier bien va a ser el consumidor final. Es decir, eso tiene una cadena desde la importación, la distribución, la venta final y el consumidor. Todo se va a ir arrastrando. Es decir, si existe un pago en divisa entre el importador y el primer consumidor, ahí va a haber un impuesto. Si existe un segundo pago en divisa entre el transportista o el distribuidor y el comercio, va a haber impuestos. Y luego, cuando lo compre la última persona, que es el ciudadano de a pie, también va a haber un impuesto. Entonces, va trasladándose en toda la cadena, y eso muy probablemente lo vayan a colocar dentro del precio. Y por eso precisamente decíamos que quizás es paradójico decir que va a fortalecer el bolívar cuando potencialmente va a afectar más a los precios, y eso nos termina generando mayor inflación. Ahora, para la ciudadanía venezolana que nos vea a esta hora, ir al supermercado y comprar una harina de maíz, 1 kilo de arroz, 1 kilo de carne, 1 kilo de queso, unos huevos, ¿va a haberse impactado el precio? ¿Puede encarecerse? Mira, pues al día de hoy, siempre y cuando ellos decidan pagar como medio de pago el uso de la divisa, potencialmente sí les va a aplicar este impuesto. No están previstas exoneraciones para ese tipo de artículos, como sí lo están, por ejemplo, para el IVA. O sea, hay artículos específicos que no pagan IVA, porque la propia ley de IVA sí lo tiene dispuesto. Este artículo o la aplicación de este nuevo supuesto para el impuesto a las grandes transacciones no prevé esa exoneración. Entonces, cuando terminen pagando con divisas en efectivo, que sabemos que es la realidad que está ocurriendo ahorita en el país, pues le van a hacer el gravamen del impuesto. Ahora, ¿qué implicación puede tener el aumento salarial que anunciaba el presidente Maduro ayer? Se hablaba de por lo menos unos $38. ¿Esto tendrá que ver? Bueno, pudiera afectar en el sentido que en la ecuación macroeconómica va a generar más bolívares circulando en la calle. Siempre hemos visto que de la mano con el aumento salarial o de la mano con el aumento del salario mínimo, también se origina un aumento en la inflación. Si a esto además le sumamos el efecto que pueda generar la aplicación de esta medida, pues bueno, estamos viendo un poquito de retroceso en cosas que habíamos visto que estaban empezando a corregirse en la economía nacional. Y bueno, dentro de la legislación también. Los muchachos de producción me indicarían si tendríamos más tiempo con el invitado. ¿Tenemos que despedirlo ahora? Tenemos que despedir la entrevista, pero agradecemos, Fernando, que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros su experiencia y su análisis sobre la modificación de la ley que entra en vigencia, como hemos dicho, ya para los últimos días del mes de marzo. Lo invitaremos nuevamente para ir viendo cuáles son esas implicaciones y el impacto que va a tener en la economía nacional. Muchas gracias. ¿Cómo no? Encantado. Bueno, despedimos la entrevista entonces. En esta parte del programa con Fernando Ríos, abogado, especialista en Derecho Financiero, hablamos sobre la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela y cuál es el impacto que va a tener en la economía nacional, considerando, por ejemplo, la ley de registros y notarías, que paralelo a esto también busca de alguna manera estabilizar la economía nacional, y el ajuste del salario mínimo anunciado por el presidente. Hay quienes están de acuerdo, dice que esto favorece la economía, otros dicen que apuñala al emprendedor. Amanecerá y veremos. La pausa.